Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Cafetalero. Muy bien, ¿cómo han estado en esta semana? Cuéntenme, ¿qué tal? ¿Cómo les ha tratado la vida? ¿Cómo ha estado todo? Espero que muy bien. Y si no, bueno, déjenmelo en los comentarios. Ya saben que todos los que comenten siempre reciben su corazoncito y además su respuesta. Este podcast, para comenzar con esto, está disponible en varias plataformas. Primeramente en YouTube, el lugar donde lo estás quizás escuchando o viendo, pero también puedes seguirnos en Spotify, no está disponible para Venezuela, Amazon Music, Apple Podcasts y Google Podcasts. Es los lugares donde puedes conseguirnos. Me gustaría también que le dieras un me gusta y te suscribieras, ya que esto ayuda muchísimo a el contenido que estoy creando para seguir creciendo esta comunidad cada vez más grande de cafetaleros, cafetaleras y cafetaleres también. ¿Por qué? ¿Por qué no? Muy bien. Bueno, entonces el día de hoy quiero hablarles sobre un tema que nos acompaña toda la vida, que es la aceptación. La aceptación no es sinónimo de rendirse ni tampoco es sinónimo de tener debilidad ni resistencia hacia algo. Es simplemente ser una persona valiente y ser una persona congruente con las situaciones que tenemos en la vida, ya que muchísimas veces vamos a estar envueltos en una situación donde no podemos controlar el resultado o no podemos controlar las acciones que están pasando en torno a nuestro eh, actividad que estemos haciendo o proyecto o relación o camino o meta. Quizás tú quieres hacer algo, pero eso algo sale de otra manera, o quizás estás simplemente, para hablar de un ejemplo retórico, o sea, en muchos casos, por ejemplo, en la medicina, no siempre 2 más 2 es 4. Entonces, con esto lo que quiero decir que muchas veces hay que aceptar las cosas como es. ¿Por qué? Porque esto eh, nos hace a nosotros ser unas personas más resilientes al momento de tener un tipo de resultado diferente. ¿Para qué? Para así confrontarlo de una manera un poquito más inteligente y mejor para nosotros. Entonces, ¿cuántas veces hemos luchado contra lo inevitable? En este episodio exploraremos cómo hacer el poder de la aceptación parte de nuestra vida. Muy bien. Entonces, aquí tengo varios puntos, como bien ya lo han visto. Siempre me gusta desglosar este podcast por puntos, por fases. Eh, He visto que algunas actualizaciones de los videos anteriores de YouTube tienen como partes donde dice eh, cada parte del podcast y me parece genial, así que si lo estás viendo por YouTube y hay una parte que te interese mucho, bueno, ya sabes que en YouTube puedes verla por parte o ir directo a ese momento. Por los momentos soy un poquito nuevo con eso, pero ya pronto me voy a poner en más como edición de ese tipo de cosas. Así que muy bien. El poder de la aceptación. ¿Cómo hacerlo parte de nuestra vida? Para eso comenzamos con el punto número uno, la resistencia. La resistencia es una fuerza poderosa que nos aferramos a cómo queremos que sean las cosas e ignoramos las cosas que tenemos enfrente de nosotros. Muy bien, la resistencia es básicamente como lo que acabamos de leer, es algo que nos aferra a lo que queremos que sea. Por ejemplo, si yo quiero eh, comprarme algo, yo quiero que ese algo sea esto, pero esto ya no está disponible por X o Y razón, o simplemente pasa, simplemente pasa alguna situación donde hace que ya eso no sea posible. Entonces nosotros tenemos a utilizar la resistencia. La resistencia es eso que
nos hace sentir mal. ¿Por qué? Porque siempre quisimos tener eso, entonces como no lo tenemos o como no es de esa manera, tendemos a sentirnos mal, a sentirnos resistentes, a sentirnos agobiados y todo eso. Pero, ¿qué es lo que sucede realmente? Aquí realmente no solamente tenemos que ver la, la cosa que sucede, la cosa que está sucediendo o lo que estamos dejando de lograr, sino más bien tendríamos que estar pendiente de lo que realmente estamos logrando o lo que realmente vamos a lograr. Por ejemplo, en el caso de que yo quisiese tener una cosa material y esa cosa material no se dio por X razón, pero tengo otra que quizás sea un poquito menor. Bueno, en vez de mirarlo de una manera de resistencia a la cosa que yo quería que fuera, voy a mirarlo a un sentido de, ok, no tengo esto, pero voy a tener esto. Y esto también es un resultado. Sea positivo, sea negativo para ti, no importa, pero también es un resultado. Y este resultado también te puede llevar a otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque muchísimas veces nos aferramos con que la mayoría de nuestras metas, y esto es algo que siempre les digo, la mayoría de nuestras metas no siempre son el final. Muchísimas veces las personas piensan que, por ejemplo, quiero comprarme, vamos a hablar de un carro, una casa, no sé, lo que sea. Quiero comprarme esto y me lo compré ya listo. Y ahora, no, o sea, ahora es donde tienes que continuar, ahora es donde tienes que seguir creciendo, ahora es donde tienes que seguir demostrándote a ti mismo, como siempre, de que si lograste esto, puedes hacer muchas otras cosas más. Entonces les comparto una anécdota personal que haya donde yo experimenté un poquito de resistencia. Por ejemplo, una de las veces cuando quise comprar unas cuestiones, eh, eso pues me costó muchísimo lograrlo. Al final cuando lo logré, no pude hacerlo tal cual de la forma como quise. Tuve mucha resistencia, no me sentí como muy bien y todo eso, pero luego pensé por un momento, pero ya va. Al final del día estoy logrando algo y esto no quiere decir que sea el final, esto es simplemente un comienzo o puede ser simplemente un paso más. ¿Un paso más a qué? Un paso más a la grandeza, un paso más a las cosas que tú quieres. ¿Por qué? Porque bueno, a menos de que seas una persona extremadamente bendecida por ser súper ultra mega millonario, bueno, o sea, son cosas diferentes. Si hablamos del ámbito materialista, porque obviamente eh, existen cosas que no tienen valor o no tienen precio, disculpen, pero tienen valor que el dinero no puede comprar. Pero eso es otro tema aparte. Así que, bueno, con esto lo que les quiero decir con mi experiencia personal es que hoy en día yo me siento muy satisfecho por lo que logré, cosa que si fuese seguido continuando con esa resistencia no me fuese seguido sintiendo de la misma manera. Entonces, aquí la anécdota es que aceptes de que este es tu resultado, aceptes que esto es lo que tienes en este momento y que esto también te puede llegar a gustar. Quizás obviamente no te guste al 100 como te gustaba aquello porque aquello era lo que tenías en mente, pero esto quizás sea mejor para ti. Y parte de ti es descubrir. Así que bueno, pasamos a el siguiente punto que sería los beneficios de la aceptación. La aceptación. La aceptación no significa resignarse, sino liberarse. Cuando aceptamos una situación, dejamos de gastar energía en resistirla. Esto nos permite enfocarnos en lo que sí podemos cambiar y encontrar nuevas oportunidades. Exactamente. Entonces, la aceptación es simplemente eh, ser una persona que deja fluir las cosas, una persona que deja ser las cosas como son, porque de nada vale la pena tratar de gastar tu tiempo, energía, eh, dinero, no sé, lo que tú quieras ver que puedes gastar material
etcétera, etcétera, tratando de cambiar algo que al final tú no puedes controlar. Quizás lo puedes controlar por un momento con algo, puede ser con dinero, puede ser con tiempo, puede ser con efecto, puede ser con algún material, etcétera, etcétera. Lo puedes controlar por un momento, pero por siempre no lo vas a controlar. Entonces, de nada vale la pena eh, no aceptar de que si eso no ocurre o que si eso está siendo de esa manera, eh, aceptar, perder tiempo en no aceptarlo, como estar en contra de la marea, porque tú puedes estar en contra de la marea. Vamos a imaginarlo en un ejemplo un poquito más básico. Imagina que estás en un río o imagina que estás en la playa. O sea, eh, tú estás donde están las olas. Te puedes parar y bueno, puede venir una ola por donde está como el seashore. Disculpe, a veces se me olvidan las palabras en español. La costa, donde está la costa, te pones donde caen las olas más pequeñas, obviamente. Eh, Tú te puedes mantener ahí por un momento, quizás por 10 minutos, quizás por una hora, quizás por un día, no sé, lo que tú quieras. Pero jamás, 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 y esto es algo que yo sé, jamás, sin importar quién tú seas, jamás vas a mantener eso por siempre. Entonces, esto mismo es lo mismo que podemos aplicar a nuestra vida. Ahí simplemente lo que estás haciendo es un gasto de energía, esfuerzo físico, tiempo, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que al final igualmente no lo puedas controlar. No, entonces simplemente acepta que hay cosas que no puedes controlar, acepta que hay cosas que son por lo que son y hacen lo que hacen por lo que quieren. Entonces, no solamente mirarlo desde un punto donde podemos cambiar o podemos controlar, sino un punto donde nosotros podemos aceptar y llegar a ser un poquito mejor en el ámbito de la resiliencia. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios que podemos tener con la aceptación puede ser la reducción del estrés, como por ejemplo, no pensar en que "Ay, esta situación me estresa porque cómo es posible que yo, o que esto, o que aquello, no, simplemente como que, ok, es algo que no puedo controlar y se sale de mis manos, así que voy a intentar de hacer mi mejor esfuerzo desde mi propia persona, desde mi individualidad, desde yo como ser humano, desde yo como energía, desde yo como una persona que controla sus emociones. ¿Entienden? Eso te va a ayudar a ti muchísimo a reducir el estrés. Y aceptar no es solamente como que, bueno, te pasó algo malo y es como que, bueno, acepto, no. O sea, aceptar es de una forma inteligente donde tú tienes que saber donde las personas actúan o las situaciones de la vida suceden por cosas que muchísimas veces no van a tener explicación para ti quizás en este momento. Entonces ni siquiera vale la pena perder el tiempo en tratar de entenderla y en tratar de saber por qué es así, sino simplemente aceptarla para no tener una situación de estrés y reducirlo. Además, también aumenta muchísimo la paz interior, porque cuando tú tienes una aceptación a las cosas que están sucediendo, tú sabes que el problema generalmente no va a ser contigo o las cosas generalmente no van a pasar por ti. Entonces, eh, con eso vas a tener una mayor claridad mental y una capacidad mayor de tomar decisiones, decisiones que te pueden llevar a ti a tener un mayor resultado de acuerdo a las cosas que tú quieras o estés haciendo. Muy bien, entonces, pasamos al siguiente punto, estrategias para practicar la aceptación. Muy bien. Para practicar la aceptación, como ya se los dije, no es solamente como que acepto, no, es realmente aceptar, es realmente liberar, es como que, por ejemplo, vamos a ponerlo en un caso un poquito más eh, real, es como, por ejemplo, imagina tú que tú eres una persona que te gusta otra persona y esa persona tú tratas de hablar con ella o quieres conectar con ella, quizás lo puedes hacer
pero al mismo tiempo aquella persona pues no quiere. Entonces, parte de la aceptación es aceptar de que realmente quizás el problema no eres tú, quizás el problema puede ser ella. ¿Por qué? Porque quizás no quiera tener nada en este momento o quizás simplemente no es su momento para estar contigo y listo, ya. Esas son cosas de aceptación, cosas de las que tú no puedes controlar ni las que controlarás nunca. Como te digo, hay muchas maneras donde podrías hacerlo, pero pasamos al mismo ejemplo de las olas. O sea, ¿vas a estar parado al frente de las olas toda la vida? No, eso cansa y es algo que te debilita, es algo que te exhausta, es algo que al final del día te vas a sentir súper cansado y destruido. ¿Por qué? Porque estás tratando de mantener algo que es inmantenible. Así que simplemente acepta las cosas como son, deja estar el que quiere estar y deja ir el que quiere ir, simple y llanamente. Además de esto, vamos a pasar a ver una de las prácticas que se pueden utilizar para la aceptación. Y en el punto número A tenemos a el mindfulness, que bueno, esta es una técnica muy buena. Yo realmente tengo mucho tiempo que no la practico, pero desde que la vi, al principio me pareció un poquito loca, porque es como que, ¿cómo es posible que esto pueda funcionar? Pero créanme que yo se lo digo, y esto no es un video donde una persona sale abriendo algún producto donde dice que no, sí, esto no me pagaron, no me pagaron, pero esto es lo máximo, sí, sí, claro que sí, crack. Este, se los digo yo desde mi experiencia, es algo que funciona mucho. Es algo que funciona mucho, así que si tú estás pasando por mucho estrés o necesitas controlar un poquito las cosas y aprender a aceptar, realmente te la recomiendo. Por eso hice ese gran paréntesis en el mindfulness. Entonces, leamos. El mindfulness nos puede ayudar a aceptar el momento presente y aceptar las cosas tal cual como son. Por ejemplo, el mindfulness hace una práctica donde tú piensas por ti y piensas por lo demás. Tienes una separación de la toma de decisiones de las personas y la toma de decisiones propias. Y ahí es donde está la clave. Muchísimas veces la decisión que yo tome no tiene que ver contigo, sino que tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo, ¿en qué sentido? En el sentido de lo que me conviene, en el sentido de lo que yo busco, o en el sentido de lo que yo pienso que es mejor para mí. Entonces, por esa misma razón, el mindfulness te ayuda a aceptar y pensar realmente y estar vivo en el momento. Además de también ayudarte a tener una mayor am, presencia en el momento, en el momento del presente, que es lo más importante. Otro punto que lo tenemos por aquí es como punto B, afirmaciones positivas. Por ejemplo, afirmaciones positivas pueden ser como repetirse frases. Hay muchas personas que utilizan esto como acepto lo que es, estoy en paz con lo que está sucediendo, eh, acepto que no puedo controlarlo, pero voy a hacer lo mejor para arreglarlo o para solventarlo, etcétera, etcétera. El poder de la palabra es un poder muy fuerte. Hay mucha gente que lo subestima, pero las palabras tienen mucho poder. Y créeme que si eres una persona que habla contigo mismo en primera persona, donde utilizas el pronombre yo o las conjugaciones siempre en primera persona, créeme que van a ser muy poderosas para tu vida, como yo soy feliz, yo soy fuerte, yo soy capaz, yo puedo, yo soy una persona eh, que acepta, soy una persona inteligente, etcétera, etcétera. Créeme que estas afirmaciones positivas te pueden ayudar a ti muchísimas veces a enfrentar situaciones donde no van a ser de, de la mejor manera, hablando sentimental o emocionalmente para ti, pero con este tipo de afirmaciones te pueden ayudar a ti a sentirte de una manera más relajada y más tomar esta cosa un poquito más de una manera positiva. Así que bueno.
Pasamos al punto C, el agradecimiento. El agradecimiento es algo muy importante porque muchísimas veces hablamos de, por ejemplo, capítulos anteriores hablé un poquito de la envidia, donde la envidia se basa en querer lo que otro tiene o en desear que el otro no tenga para que tú lo tengas. También puede ser. Entonces, el agradecimiento se basa en agradecer por las cosas que tú tienes en este momento, por lo que tú eres y por lo que vas a tener, por lo que has tenido también. Entonces, el agradecimiento te convierte a ti en una persona de valor, donde te das cuenta de que muchísimas veces siempre vemos el césped del vecino de un color más verde que el de nuestro lado. Pero el agradecimiento nos ayuda a nosotros a aceptar de que lo que nosotros tenemos también son bendiciones, también son cosas positivas y que a lo largo de nuestra vida lo que tendremos va a ser por el mismo resultado de nosotros, más allá de las cosas que puedan suceder. Así que una forma de experimentar agradecimiento muy fácil que yo utilizo mucho es levantarme en la mañana, agradecer por este día, agradecer por lo que tengo y también agradecer por las cosas malas, porque muchísimas veces las cosas malas también están en tu vida para enseñarte algo, para em, enseñarte qué es lo que deberías hacer o enseñarte quizás alguna cosa que para mí es un poquito difícil decirla, pero depende de cada situación de la que estés pasando o la que estés atravesando, el tipo de concepto que te quiera enseñar. Así que bueno, pasamos a el siguiente punto, la aceptación y el crecimiento personal. Aceptar no es el final del camino, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Cuando aceptamos nuestras limitaciones y fortalezas, podemos trabajar en nuestro crecimiento personal de una manera más efectiva y más próspera, lo que quiere decir a un mayor crecimiento personal. Muy bien, entonces, la aceptación es parte de nuestro crecimiento personal porque muchísimas veces eh, no dejando ir o reteniendo algo, ese mismo algo no son cosas que nos detienen a nosotros mismos en nuestro progreso. Hay una historia que no me recuerdo exactamente cómo es, pero ahorita me llega a la mente para dárselas como ejemplo, donde yo me recuerdo que había un compañero que le decía mucho, pero no me recuerdo exactamente cómo es, pero es algo como así. Había una familia que era una familia pobre y ellos vivían como en una granja y en esa granja ellos tenían una vaquita y esa vaquita era una vaca que le daba leche. Entonces era una vaquita ya vieja y era una familia como pequeña, entonces ellos hacían todo lo posible para que la vaca estuviera viva y seguirle sacando leche y alimentándose, etcétera, etcétera. Resulta que llega el momento donde la vaca fallece. Al principio pues todo fue difícil para ellos, etcétera, etcétera, pero luego se dieron de cuenta de que tenían la posibilidad de hacer tantas cosas que su vida fue mejor. Entonces aquí la moraleja es que tratando de retener y retener, realmente no vas a lograr nada y bueno, lo que estás logrando realmente en este punto es una estancación en tu crecimiento personal como no tienes idea. Así que como muy bien lo leímos, aceptar no es el camino, no es el final del camino, sino el inicio de un nuevo capítulo. Entonces, acepta las cosas como son, acepta el sentimiento que sientes, acepta la situación que estás atravesando para que ese mismo sentimiento o ese mismo momento sea para ti un nuevo inicio de un nuevo capítulo. Así que bueno, la aceptación y el cambio. Eh, Básicamente, esto es un punto muy, muy, muy bueno y directo. Eh, la aceptación tiene una relación con el cambio increíble. ¿Por qué? Porque cuando tú aceptas es cuando tú realmente dices, ya va. Dices, ok, voy a intentarlo de esta manera. Quiero buscar esto, bueno, voy a hacer. Ya.
listo, quiero perder peso, voy a comenzar a hacer ejercicio. Quiero comer mejor, bueno, voy a dejar de comer comida chatarra. Quiero hacer aquello, quiero conocer más personas, quiero bla, bla, bla. Acepta la situación que tienes en este momento y toma con esa misma aceptación acciones que te lleven a ti a realizar un cambio. ¿Por qué? Porque la relación entre la aceptación y el cambio están muy estrechas. Y realmente cuando lo haces de una forma correcta, de una forma pura, desde tu ser, ahí es donde sucede el cambio. Así que bueno, muy bien. Para, para ir terminando, me gustaría hacer un llamado a ustedes donde me hablen un poquito de sus experiencias, no sean, no sean, no tengan pena, o sea, pueden hablarme un poquito de sus experiencias en los comentarios, en el lugar donde se hayan dado cuenta que estuvieron reteniendo alguna situación por mucho tiempo y que luego que dejaron ir o aceptaron que es algo que no pueden controlar, su vida cambió para mejor. Me gustaría realmente leer esos comentarios, así que todos son bienvenidos y bueno, para terminar este episodio me gustaría como siempre dejarles una frase que les va a ser un call to action el día de hoy. Es como una inspiración. Así que bueno, aquí va. La aceptación es el cambio hacia la libertad. Al aceptar lo que es, abrimos la puerta al futuro más brillante. Muy bien. Entonces, bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden conseguirnos en YouTube como Cafetaleros Podcast, Amazon Music, Cafetaleros Podcast, Apple Podcast y Google Podcast, que posteriormente va a ser en eh, YouTube Music. Sí, YouTube Music. Así que bueno, recuerden compartir este video, dejar su like y esto ha sido todo por hoy. Que tengan un feliz día. Hasta luego.